bienvenida a este seminario virtual sobre la reforma de la seguridad social basada en el consenso, el Pacto de Toledo, la experiencia de España. Nos honra la presencia del ex ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, doctor Guillermo Sosa, quien hizo posible esta presentación. Le damos también la más cordial bienvenida a la señora Fátima Báñez, ex ministra de Empleo y Seguridad Social del Gobierno de España. Muchas gracias también a la calificada audiencia de personas que tienen la responsabilidad de construir el sistema de seguridad social de Paraguay. Esta presentación va a ser grabada de manera que pueda estar disponible también para todas las personas que por alguna razón y particularmente relacionada con el horario laboral no van a tener la oportunidad de participar. Es nuestro interés poder conocer la experiencia española para que a la luz de ella podamos enriquecer nuestro propio proceso. A continuación, y para ya dar inicio a nuestro seminario virtual, le pido al presidente ejecutivo de la Fundación CIRT, el doctor Agustín Carrizosa, que nos dé las palabras de bienvenida. Bueno, muchas gracias, Ramón, y buenos días a todos y a todas, y gracias por la participación. También quiero agradecerle a la señora Fátima Báñez por su generosa contribución a este proceso que estamos implementando en el Paraguay. Y a Guillermo también, Sosa, le agradezco también que nos haya conectado y nos haya facilitado esta relación con la señora Báñez, ¿verdad? Para explicarle un poco a la señora, este es un proceso que iniciamos hace unos 4 meses aproximadamente, en un momento en que el gobierno empieza a hablar sobre la necesidad de la reforma, como creo que la mayoría de los gobiernos del mundo han visto de que esta pandemia les ha mostrado la peor parte del modelo de gestión de muchos países. Entonces empezaron a hablar sobre el tema de la necesidad de reformar, diríamos, ¿verdad? Y en ese sentido nosotros, la Fundación CIRT, que es una organización que tiene 33 años trabajando en el fortalecimiento justamente de la sociedad civil y facilitando la participación responsable y corresponsable de la gestión pública, decidimos entonces crear esta plataforma para que la mayor cantidad de personas de todos los diferentes sectores, sindicatos, gremios, organizaciones de la sociedad civil y también gente del sector público puedan participar en un diálogo que vaya construyendo una línea de pensamiento y de gestión hacia una reforma que esté más cercana, diríamos, a la ciudadanía, ¿verdad? Y que responda mejor a las demandas de la sociedad. En ese sentido hemos creado esta plataforma que tiene varias mesas. Estas mesas son de distintas discusiones. Tenemos una sobre reforma económica, donde hay una participación de todos los exministros de Hacienda. Hay sobre educación, hay 3 reuniones sobre el modelo educativo, el financiamiento de la educación, ¿verdad? Tenemos también sobre empleo. Y tenemos esta mesa que es sobre la reforma a la seguridad social. Nuestro país, como muchos países, desde siempre está en el proceso de reformar la seguridad social, ¿verdad? Y uno de los grandes problemas que hemos tenido es justamente la posibilidad de alinear esfuerzos y partir de una colaboración entre todos los sectores, diríamos, ¿verdad? Las visiones diferentes de lo que debe ser la seguridad social nos ha mantenido divorciados un sector de otros, inclusive dentro del mismo sector muchas veces discusiones y posicionamientos que nos han permitido consensuar. Por eso nos pareció muy, muy importante su presentación, sobre todo la experiencia de Toledo, diríamos, ¿verdad? Que yo creo que puede contribuir a nuestro proceso de la reforma. Así que le agradezco mucho su participación
y le dejo a cargo a Guillermo que haga un poco una presentación de usted. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Agustín. A continuación, entonces, las palabras del exministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, doctor Guillermo Sosa. Bueno, muy buenos días. Buenas tardes en Madrid. A mí me cuesta un poco presentarle a Fátima. Yo creo que después Ramón va a hacer parte del resumen de su currículum. Y yo en realidad me atrevería a presentarle simplemente como una gran amiga del Paraguay. Fátima, durante toda su gestión como ministra de Empleo y Seguridad Social y también como ministra de la Sanidad, que le cupo también actuar desde cerca del 2011 hasta el 2018, siempre ha tenido una actitud muy positiva, muy compañera de todo el quehacer profesional relacionado con nuestro país. Yo la he tenido siempre como una consejera, como una persona profesional que siempre me ha iluminado en los momentos difíciles de la gestión, en el cual hemos tenido que compartir. Recuerdo cuando enfrentamos el tema de los trabajadores del Uber, ¿no? Todo, que fue una cuestión generalizada a nivel mundial, digamos, de qué hacer con los choferes de Uber, ¿verdad? Que acá ha creado manifestaciones, conflictos. Ella me ha sabido, digamos, orientar con la experiencia que han tenido en España. Es una compañera, una amiga del Paraguay, y como profesional notable, desde su trayectoria en el sector privado y en el sector público como política del sur, de Andalucía, de España, que siempre ha tenido contribuciones realmente muy buenas, muy espectaculares, que han sabido, digamos, coronarlo el gobierno del presidente Rajoy como uno de los gobiernos más exitosos, que ha sabido recuperar la economía española y ha sabido sentar las bases de una política social sustentable. Yo con esto quiero quedarme acá y pasarle la palabra a Ramón. Así, bienvenida, Fátima, un gusto. Muchas gracias, querido Guillermo. Gracias. Muchas gracias, doctor Guillermo Sosa. A continuación, tengo el honor de presentar a nuestra invitada de la jornada, la señora Fátima Báñez García. Ella es licenciada en Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas y KDE 3. Completa su formación académica con un posgrado en Administración de Empresas por la Universidad de Harvard de Boston, Massachusetts, y realiza el programa de liderazgo para la gestión pública en el IESE Business School de Madrid. Ministra de Empleo y Seguridad Social del Gobierno de España desde diciembre de 2011 hasta junio de 2018. Y ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en funciones desde agosto hasta noviembre de 2016. Durante su trayectoria profesional, tanto en el sector público como en el privado, aporta una visión estratégica y transformadora desde un liderazgo integrador. Su perfil ejecutivo, su disposición al diálogo y su capacidad de negociación le han llevado a liderar y alcanzar importantes acuerdos políticos y sociales, en concreto, fortalecer el crecimiento económico y la creación de empleo estable por la conciliación y la corresponsabilidad, la mejora de la protección social, el impulso de la actividad por cuenta propia y la economía social, la subida del salario mínimo interprofesional o la primera estrategia de responsabilidad social empresarial en España. Defiende que la apuesta por la innovación y el compromiso con el talento, con las personas, son las mejores herramientas para la creación de valor, la competitividad y la responsabilidad social de las organizaciones. También en el ámbito público fue diputada por Huelva en el Congreso de los Diputados 2000 a 2019, donde ha ejercido importantes responsabilidades en el área económica del Grupo Parlamentario Popular y presidenta de la Comisión de Exteriores de la Cámara Baja 2018-2019.
Con anterioridad fue miembro del Consejo de Administración de la Radio Televisión de Andalucía. Comenzó su vida profesional en la empresa privada como responsable de estrategia y desarrollo corporativo del Grupo de Empresas Familiar 1993-1997, volviendo en noviembre de 2019 a la actividad privada como consultora y asesora empresarial. Es presidenta de la Fundación CEOE y consejera independiente de Laboratorios Rovi Iberdrola México. Y es miembro activo de diversas organizaciones y asociaciones no gubernamentales comprometidas con la igualdad de oportunidades y la sostenibilidad. Señora Fátima Báñez tiene el uso de la palabra. Pues muchísimas gracias, Ramón, por esa afectuosa presentación. Permítanme que agradezca en primer lugar al presidente de la Fundación CIP, al doctor Carrizosa, la amable invitación que me ha acusado en nombre de toda la Fundación para hacer con ustedes unas reflexiones esta mañana sobre el proceso de reformas en un país amigo para mí como es Paraguay. Y de manera particular entiendan que salude con afecto también al doctor Sosa, a mi amigo Guillermo, que fue también colega ministro de Empleo y Seguridad Social de Paraguay cuando yo lo era del Gobierno de España. Juntos trabajamos mucho en las cumbres iberoamericanas por el progreso, el desarrollo y la solidaridad entre países y también de manera bilateral en muchas ocasiones por los trabajadores de Paraguay en España y por los españoles que también están hoy en Paraguay. Así que para mí es un honor poder participar en estas entrevistas, en estos seminarios que piensan en el presente, pero sobre todo en el futuro, desde un punto de vista en el que yo creo que es el acertado, ¿no? Sumando voluntades de todos, aliados, desde el diálogo, favoreciendo grandes consensos, que son los que nos permiten hacer buenas políticas en el medio y en el largo plazo, y es que lo que sin duda demandan de nosotros los ciudadanos de ambos países. Diálogo permanente y alcanzar acuerdos pensando en el interés general y no en el determinado interés partidista en un momento concreto. A mí me gustaría hablarles de la experiencia española y lo que puede aportar a ese proceso de reformas y de reflexiones que estáis haciendo en la Fundación. Permítanme que comparta con ustedes una pequeña presentación que he hecho sobre el Paraguay para alumbrar esta pequeña introducción esta mañana. ¿Lo ven? Sí, la podemos. Fenomenal. Pues creo que el tema de las pensiones, que es el corazón de cualquier sistema de bienestar de un país, a mediados de 2008, la OCDE hizo un estudio multidimensional de Paraguay para trabajar y analizar el futuro del país por una senda de desarrollo inclusivo en línea con los objetivos de desarrollo sostenible. Y para mantener ese impulso reformista, impulsando, por tanto, el crecimiento, la creación de empleo, pero sobre todo la igualdad de oportunidades y ese mayor bienestar social para todos los paraguayos. Por tanto, tenemos que pensar en grande, si me permiten la expresión coloquial. Evidentemente, por lo que se escribe en ese informe, tiene riesgos estructurales. Algunas son buenas, se producen en el ámbito demográfico. Incremento de la esperanza de vida, que sitúa, como saben bien, en el año 2030 a 79 años en el Paraguay. Un problema de sostenibilidad financiera de su sistema de pensiones que necesita introducir reformas en el corto plazo. La caja, lo conocen bien, se sitúa en este momento en déficit estructural, y el Instituto de Previsión Social
presentaría una situación deficitaria. Aquí se hablaba del año 2043. Pero lo más importante, y quizás lo que también puede servir como experiencia española, es que coexistan hasta 8 sistemas distintos de pensiones, con criterios dispares en cuanto a coberturas, edad de jubilación, periodos mínimos de cotización y sobre todo, y me lo contaba estos días también mi querido amigo Guillermo, el exministro de Empleo y Seguridad Social del Paraguay, los desafíos a los que se enfrenta el sistema porque tiene hoy una baja cobertura. Y vuestro modelo se caracteriza por altas tasas de reemplazo, en algunos casos del 100%, que suponen siempre un reto o un desafío importante para el futuro del sistema de pensiones. Pero analizados los riesgos, yo creo que tenemos una gran oportunidad en Paraguay por delante. Lo primero porque para garantizar que el crecimiento y la prosperidad lleguen a todos los sectores de la sociedad, las instituciones deben de hacer primero algo importante, que es fortalecer los lazos de solidaridad intergeneracional. Porque los sistemas de pensiones se desarrollan a medio y a largo plazo. Y ese primer compromiso de solidaridad intergeneracional requiere un gran impulso de toda la sociedad del Paraguay. Y también contáis con algunos palancas, algo que es positivo en el corto plazo. Últimos años de crecimiento económico, sobre todo una estructura demográfica joven. Sois un país joven, con lo cual eso para el sistema es positivo, y la capacidad de poder transitar, haciendo las cosas bien, con políticas económicas y sociales adecuadas, sobre todo en el ámbito de empleo, transitar de la economía informal a la economía formal. Por tanto, tenemos mucho que ganar, si me permiten, por decirlo de manera coloquial. Y, por supuesto, amplio margen de rediseño y de gobernanza de un sistema que quiere pensar en el futuro. Pero para todo eso, para esas palancas, que yo creo que son una gran oportunidad, tenemos que hacer algo importante: minimizar el riesgo político, evitar que este tema, que es un tema de Estado, se convierta en una contienda partidista de unos contra otros. Tenemos que plantear lo que sería un debate sereno y honesto, que escucha a la sociedad con transparencia y, como decía, con absoluta honestidad. Esa es la gran oportunidad para el Paraguay. Y ese es el ejemplo que les quería mostrar esta mañana, como ocurrió en España con el Pacto de Toledo. Se llama de Toledo porque se firmó en la ciudad de Toledo. Por tanto, el nombre, ese es el significado que tiene, la fortaleza del lugar donde se firmó. Y corría el año 95, estaba el Partido Socialista en el gobierno, teníamos un sistema de pensiones en déficit y estábamos incluso, fíjense, a las puertas de un cambio de gobierno porque se producían elecciones en el año 96 y las encuestas auguraban la llegada de un nuevo cambio político. El centro derecha, en este caso con el presidente Aznar, podría ganar las elecciones del año 96. Y los partidos políticos en el Parlamento, en el Congreso, decidieron pensar en grande y decidieron plantear lo que era un gran pacto político para intentar dejar el tema de las pensiones del debate partidista, sobre todo que se incrementaba en las elecciones, en el periodo electoral, olvidar las diferencias y, centrándonos en el interés general, ver dónde teníamos puntos de encuentro sobre el sistema. Y para ello se construyó lo que llamamos el Pacto de Toledo, que es la creación de una comisión parlamentaria que no tiene capacidad legislativa, simplemente una comisión permanente de estudio, análisis y seguimiento del sistema de pensiones en España, cuya misión es hacer recomendaciones
por consenso de los grupos, por mayoría, para el gobierno de turno o para la sociedad en su conjunto. Es decir, ¿qué queremos que sea y siga siendo y sea en el futuro el modelo de seguridad social en España? Que consolide recomendaciones de mejora, pensando siempre en dos variables: en la sostenibilidad del sistema, porque sin sistema no hay pensiones, si el sistema no es sostenible no hay pensiones, y que las pensiones, como dice nuestra Constitución, nuestra Carta Magna, sean suficientes para el modo de vida de nuestros mayores en el final de su etapa vital. ¿Qué ha logrado el Pacto de Toledo? Pues lo primero, y por eso decía la importancia de un debate sereno y transparente, es reforzar el pacto intergeneracional. Que los jóvenes entiendan lo que es el sistema y quieran participar de él, porque van a ser pensionistas mañana, y que los pensionistas de hoy se sientan seguros con un sistema que les provee cada mes de una pensión digna. Pues bien, a lo largo de todo este tiempo, desde el año 95, el sistema de seguridad social es algo apreciado por todos los españoles. Y el Pacto de Toledo es el gran pacto social de la democracia en España. Y desde su creación ha hecho posible que se hayan podido hacer reformas de todo tipo en el sistema de pensiones, que luego es una responsabilidad del Gobierno y de las Cortes o del Parlamento aprobar cuando toque hacerlas en cada legislatura. Pero se hacen recomendaciones generales pensando en el modelo que tenemos, cómo podemos ir adaptándolo a las nuevas necesidades de la sociedad, y a lo largo del tiempo ha sido fructífero. Ha hecho posible que se regularan desde su creación grandes reformas que han servido para, insisto, garantizar la sostenibilidad y también para la suficiencia del sistema. ¿Qué método sigue el Pacto de Toledo? Que me parece lo relevante. Escuchar. La primera gran palabra es escuchar. Les decía que era una comisión parlamentaria no legislativa, dirigida a que sean los parlamentarios, los congresistas, los que escuchen a los expertos, a todos los ponentes, los análisis que les hace el Gobierno, pero también hacen todos los grupos políticos, los agentes sociales, expertos independientes de la sociedad civil, economistas, actuarios, laboralistas, expertos en derecho de pensiones y cualquier personalidad de la sociedad civil. Por supuesto, los sindicatos y las patronales, que son parte importante del modelo de pensiones en España, porque es un sistema de reparto, como luego veremos. Señora y durante Fátima, meses... ¿Perdón? la interrumpo un momentito para anunciarle que también nos acompaña Su Excelencia la Ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Paraguay, la doctora Carla Bacigalupo. Está también entre las asistentes a esta reunión. Gracias. Muchas gracias, querida ministra. Encantada de estar esta mañana en conexión con Paraguay, que pueda participar de estas reflexiones. Me pongo a disposición de su ministerio y del Gobierno para trabajar y para hacerle llegar nuestra experiencia, que siempre es una experiencia más en el ámbito de un desafío como país que tenéis, que es hacer las grandes reformas para el futuro de un Paraguay con más solidaridad y con mayor bienestar para todos, ¿no? Decía que la metodología del Pacto de Toledo primero es escuchar a todos, luego cuando se terminan las comparecencias, que suceden por meses, se produce el trabajo técnico en la comisión con los parlamentarios que forman parte de ella y se hace un estudio y una elaboración de recomendaciones. En la primera etapa del Pacto de Toledo eran 15, ahora son 21. Y el pacto, como decía, las recomendaciones son generales, no tienen capacidad legislativa, pero sí
tienen la fuerza de que vienen del consenso mayoritario de los grupos y se elevan y se aprueban por el Parlamento, y es la guía para cualquier gobierno para los 5 o los 7 años siguientes, incluso los 8 años siguientes, para tomar las decisiones que toquen con respecto al sistema de pensiones, en función de la situación económica del país, de la evolución demográfica o de los cambios sociales que se van a ir produciendo, porque el sistema de pensiones requiere de reformas permanentes, porque es un sistema vivo que se adapta a la composición de la sociedad en cada momento, ¿no? Y en lo que se compromete el Parlamento es hacer un seguimiento y evaluación de esas recomendaciones a lo largo de los años. ¿Qué proponemos para el Paraguay? Con humildad. Pues el Pacto de Asunción. Sería acordar la creación de una comisión parlamentaria para la modernización y sostenibilidad del sistema de pensiones. Lo podrían hacer una vez firmado el pacto, se iniciarían los trabajos con comparecencias en el Parlamento que pueden hablar de la experiencia de otros países. También, si quieren ustedes, de España, incluso se podrían invitar a los que firmaron en el año 95 de todos los partidos ese Pacto de Toledo, y a los que hace apenas unas semanas han hecho la última renovación con amplio consenso, como luego les contaré. Hay miembros de todos los grupos parlamentarios, de todo el ámbito y espectro político, que podrían contar nuestra experiencia y estarían encantados de ayudar a un pueblo amigo como el del Paraguay. Por supuesto que se sucedieran las comparecencias técnicas, como antes les decía, para que se analice en profundidad, en términos económicos, demográficos, sociales, la situación hoy de su sistema de pensiones. Y a partir de ahí, la elaboración de recomendaciones por el Congreso, por el Parlamento de Paraguay, que será la guía para los futuros gobiernos durante unos años qué hacer o cómo mejorar el sistema de pensiones. ¿Qué ha pasado en España en los últimos años? Pues en España hemos aprendido a sumar por las pensiones. El sistema español se basa en 5 principios fundamentalmente. Es el principio de reparto, es decir, las cotizaciones es un sistema fundamentalmente público. Las cotizaciones de los trabajadores en activo sirven para financiar las pensiones de los trabajadores que ya se han jubilado. El principio de proporcionalidad contributiva es un sistema contributivo, primero, y luego solidario. Es decir, la pensión que recibe un trabajador tras su jubilación es proporcional a lo que ha ido aportando al sistema a lo largo de su vida laboral. Pero también es solidario. Para aquellas personas que, aunque han empezado a cotizar, no han llegado a los estándares mínimos de una pensión mínima, el sistema, y en España es el 25% de las pensiones, se complementan con una pensión no contributiva que se llama complemento a mínimos, para que esa persona pueda cobrar una pensión digna en el final de su etapa de vida. La gestión es pública y el principio de suficiencia en las prestaciones. Nuestra Constitución dice que deben de ser pensiones que cubran las necesidades y guardar proporción con el salario, el último salario, una proporción razonable con el último salario que recibió en vida el trabajador. Pero tiene 3 pilares, y aquí entro un poco más en el modelo. Decía que el más importante, el grande, lo que de verdad es el sello del sistema español, es que es un sistema público con un modelo de reparto, insisto, y es que los que ahora mismo trabajan pagan las pensiones con sus cotizaciones de los mayores que están en pensión. Y luego hay un pilar complementario, que le llamamos segundo y tercer pilar, que son de previsión social, y es los sistemas de previsión en el ámbito de la empresa, que en la negociación colectiva acuerdan los sindicatos y la patronal para el trabajador,
y también los sistemas individuales de pensiones que las personas deciden voluntariamente hacer, que están basados estos dos últimos en un sistema de capitalización. Creo que el sistema paraguayo es fundamentalmente de reparto, que pasa como en España, que las cotizaciones de los trabajadores en activo están destinadas a financiar las pensiones de los pensionistas en ese momento, y por eso es tan importante el principio de solidaridad intergeneracional, porque ahí es donde está la garantía de que tenga éxito el modelo. Las cotizaciones se recaudan de los trabajadores en activo, por tanto, y no se acumulan en un fondo privado para su pago futuro, sino que se emplean en financiar las pensiones de ese momento. Ahora bien, en el bien entendido que el trabajador que hoy está en activo está generando un derecho futuro y sabe y tiene la confianza, por eso es importante ese principio de solidaridad intergeneracional, que cuando él, dentro de 15, de 20 años, se jubile, también cobrará una pensión digna del sistema. Por tanto, las cotizaciones del sistema de reparto español, del sistema público, son de carácter obligatorio y su financiación se hace mayormente por el empleador en nombre del trabajador y una pequeña parte por el trabajador. Y el sistema de capitalización, que es el complementario del sistema público, que son los planes de empresa o los planes individuales, se rigen por un sistema de capitalización normal, y es que esas aportaciones van a un fondo y ese fondo lo gestiona una entidad privada, normalmente se hace en planes de pensiones como son conocidos en todo el mundo. Pues bien, al amparo de esas recomendaciones del Pacto de Toledo, el pacto se ha renovado en 3 ocasiones y la última, antes de estos últimos días, la que yo tuve el honor de seguir, fue en el año 2011, unos meses antes de que Mariano Rajoy llegara al gobierno, se renovó el Pacto de Toledo. Y, como siempre, los dos objetivos fundamentales de esas recomendaciones eran la suficiencia de las pensiones y la sostenibilidad del sistema. En ese momento nos comprometimos, como decían las recomendaciones, a que el poder adquisitivo de los pensionistas en el medio plazo no se perdiera. En ese momento habíamos accedido al gobierno y en ese año, por la crisis del año 2008, la crisis financiera mundial, el gobierno tuvo que congelar las pensiones en el año 11. Nosotros, cuando llegamos al gobierno, lo primero que hicimos fue revalorizarlos un 1% en 2012, un 1,5% en 2013 y a partir de ahí se aplicó una nueva fórmula que llamábamos índice de revalorización de las pensiones, que era una fórmula que tenía en cuenta el IPC, pero también los ingresos y gastos del sistema. En el bien entendido que había un suelo para que las pensiones subieran siempre y que lo hicieran conforme a la evolución económica y al IPC, con un suelo mínimo del 0,25 y en el bien entendido que cuando se recuperara la situación de déficit del sistema, que entró en déficit en el año 10, podrían subir incluso un 0,5 por encima del IPC en los años en los que ya el sistema estuviera en equilibrio, con idea de que en 10 años no hubiera pérdida del poder adquisitivo compensando unos años. La segunda cosa a la que metimos fue a incorporar por primera vez algo que solo había hecho Francia en la Unión Europea, y es reconocer la contribución demográfica al sistema de pensiones. Hasta ahora, como les decía, el sistema se nutría de las contribuciones económicas o de las aportaciones vía cotizaciones de la Seguridad Social, de empleador y de trabajador. Pues bien, por primera vez quisimos dar un paso más en la modernización del sistema y para aquellas mujeres que, habiendo sido trabajadoras, habían a lo largo de su vida tenido más de 2 hijos, iban a tener derecho a un complemento de maternidad de hasta un 15% en función del número de hijos, para intentar bajar la brecha
que en el sistema de pensiones en España se daba porque, al haberse dedicado fundamentalmente las mujeres al cuidado de los niños y de los mayores a lo largo de la historia reciente, pues tenían pensiones más bajas porque sus vidas laborales eran más cortas o sus empleos eran más a tiempo parcial. Esto lo solucionábamos dando un complemento del 5% para las que aportaron 2 hijos a la sociedad trabajando, 10% para 3 y para más de 4 hijos un 15%. Eso ha significado desde el año que lo pusimos en marcha, el 2016, que más de 600.000 mujeres reciben desde entonces complemento de maternidad, casi 1 de cada 2 que se jubilan lo hacen con complemento. Y en pocos años ya ha reducido la brecha en pensiones un 15% desde entonces. Se dieron pasos también importantes para la conciliación y para evitar la brecha en pensiones, favoreciendo la equiparación de los permisos de maternidad y maternidad en España, que se han mejorado por los sucesivos gobiernos. Y también el cómputo del tiempo necesario para acceder a una pensión de los trabajadores a tiempo parcial se mejoró por unanimidad de todos los grupos políticos en la Cámara, porque en la práctica las personas que trabajaban a tiempo parcial, fundamentalmente mujeres en España, lo tenían más difícil para acceder a la pensión mínima incluso, y tenían que ir mayoritariamente a las pensiones de solidaridad. Eso se ha modificado ya desde hace unos años en nuestro país. Luego hicimos otras mejoras al sistema, pensando en el régimen de trabajadores autónomos, una ley de protección social que mejoró bastante la protección de los trabajadores del sector pesquero en mi país, e incluso en las pensiones de orfandad. Hicimos algo también muy novedoso, que es lo que llamamos convenio especial para la discapacidad. Las personas que tienen alguna discapacidad tienen un problema añadido en mi país, que me imagino que será similar en Paraguay, ahora que me escucha la ministra, y es que tienen carreras laborales más cortas o entran y salen del sistema por sus problemas físicos o psíquicos, y eso hace que no puedan tener una vida laboral suficiente para acceder a una pensión. Pues bien, nosotros, por petición de las familias y de estos colectivos, les dimos la posibilidad de hacer un convenio especial para que esas lagunas de cotización se puedan cubrir por familiares o incluso por ellos mismos, para tener a lo largo de su vida, al final de su vida, el derecho a una pensión digna. Y en temas de sostenibilidad, pues culminamos algo que ha sido algo muy demandado por el sistema y los grupos parlamentarios siempre, que es separar las fuentes de financiación, es decir, el sistema de pensiones con cotizaciones financia las pensiones contributivas del sistema, y esas de solidaridad o no contributivas lo financian los presupuestos generales del Estado. Hasta el año 13, que se acabó con eso, el sistema de pensiones pagó 33.800 millones de euros que realmente no le correspondían, porque esto es una política social, y de esa manera se garantiza a medio plazo la sostenibilidad. Impulsamos también medidas novedosas, y es trabajar por el envejecimiento activo. Por primera vez en España, desde la legislatura de Mariano Rajoy, se puede compatibilizar el 50% de la pensión con un salario en el régimen general y el 100% de la pensión con personas que trabajan por cuenta propia o autónomos, siempre que tengan al menos un asalariado trabajando. De esa manera permanezca en activo todo lo que voluntariamente quiera. El envejecimiento activo en España es voluntario. Por supuesto, pusimos en marcha un programa de lucha contra el fraude. Descubrimos, querida ministra, cosas alucinantes, porque había más de 7.000 empresas ficticias que no tenían actividad económica conocida, simplemente daban de alta un NIF o un CIF para defraudar al sistema de seguridad social. Todo desde el año 2013 al 2018 supuso un ahorro para las cuentas públicas de más de 21.000 millones de euros. Y luego facilitamos la vida de las empresas con un sistema de liquidación directa, como ocurre en España con el pago del impuesto sobre la renta. Es decir,
el sistema le hace una autoliquidación a la empresa con el conocimiento que tiene de los trabajadores, y lo único que tiene la empresa es, si tiene nuevos trabajadores, actualizar la nómina. Nosotros le damos por defecto lo que tiene que pagar a la Seguridad Social, y de esa manera le eliminamos burocracia, trámites, se hace telemáticamente, y algo muy importante también es que el fraude baja muchísimo, porque nosotros le hacemos el borrador de ley que tiene que tener la empresa para contribuir al sistema. Por último, señalarles que la reforma más importante de los últimos años que se hicieron después de la última renovación de recomendaciones fue la del 11, que hizo el Partido Socialista, que cambió los parámetros del sistema, cambiando la edad ordinaria de jubilación, subiéndola progresivamente de los 65 a 67 años hasta el año 2027. En este momento está en 65 y 10 meses en España, 2020. Y el aumento del periodo considerado para el cálculo de la base reguladora, que pasaría de 15 a 25 años de manera gradual, del 13 al 22. Y se exigen 37 años cotizados como mínimo para acceder al 100% de la pensión. En caso contrario, tendrá un coeficiente reductor la primera pensión en el momento de jubilación. Y pues se mejoraron las condiciones de acceso a jubilación anticipada y parcial. Y en la reforma del 13 introducía dos nuevos elementos, como les decía. El primero, el factor de sostenibilidad, que fue un mandato de la Ley 11 que nosotros desarrollamos, y es vincular el importe de la primera pensión en la jubilación a la evolución de la esperanza de vida, que entrará en vigor en el año 2023, que es una recomendación también europea. Y el índice de revalorización de pensiones, que, como les decía, tenía en cuenta el IPC, los ingresos y gastos del sistema, que ahora mismo está suspendido por una decisión del Gobierno actual, y tienen el compromiso de vincular las pensiones nuevamente solo al impuesto, al índice de precio al consumo. Pero quería que conocieran un poco los avances de la última legislatura. El 27 de octubre del año 20, la Comisión aprobaba las recomendaciones, que terminaron aprobándose por el Pleno del Congreso de los Diputados el 19 de noviembre. Este camino se inició en la legislatura 12, en el año 16, tuve el honor de iniciarlo, con los acontecimientos políticos en España, moción de censura, cambio de gobierno, muchas elecciones, ha culminado en noviembre de este año. Y les quiero resaltar algo que me parece relevante. La presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo, ahora mismo en el Congreso, es la ministra que a mí me sucedió en el Ministerio de Trabajo después de la moción de censura, y es la que precede a la actual. Pues bien, su primera intervención fue de agradecimiento por haber puesto en marcha la revisión en el año 2016 al equipo del Gobierno de Mariano Rajoy, que inició las recomendaciones. Para que vean que este tema se intenta sacar del debate político, los resultados de esta renovación fue un amplio consenso. 262 diputados votaron sí, 2 votos en contra y 78 abstenciones, fundamentales de algunos partidos de corte de la izquierda más populista o nacionalistas, de carácter independentista. Pero el centro político hacia la izquierda y hacia la derecha estaba en estas nuevas recomendaciones, que han tenido que ver con la defensa del sistema público, como les decía, sostenibilidad y suficiencia, con continuar con la separación de fuentes y restablecer el equilibrio financiero, mantener el poder adquisitivo de las pensiones, el fondo de reserva, que es un fondo donde los excedentes de las cotizaciones de cada año y se van acumulando para los momentos de crisis del sistema, tiene su propio fondo de reserva. Seguir integrando regímenes para dejarlos en el régimen general y en el régimen de autónomo, adecuar las bases y periodos de cotización a la realidad social, modernización de la información al ciudadano, gestión del sistema, modernización de las mutuas, que son
colaboradoras de la Seguridad Social en muchas prestaciones, lucha contra el fraude, favorecer la contributividad, porque, por ejemplo, las pensiones de los autónomos en España suelen ser muy bajas porque cotizan muy poco y queremos favorecer la cotización sobre los ingresos reales de los autónomos porque ellos voluntariamente eligen lo que cotizan al sistema en este momento y hay que incentivar que se acerque más a la contribución efectiva de los ingresos que tienen. Y bueno, pues una serie de mejoras del sistema, como tienen ahí, pensando en una sociedad que avanza, en una economía más digital, pensando en que hay que seguir favoreciendo a colectivos que lo tienen más difícil, como las mujeres, los jóvenes o los trabajadores migrantes, y con el compromiso de hacer ese seguimiento, evaluación y recomendaciones próximas en los próximos años del propio Pacto de Toledo, ¿no? Y con eso, pues, acaba la presentación y estoy a su disposición para cualquier pregunta. Siento que me he excedido a lo mejor en la presentación, pero creía que era importante para poder plantear el debate, sobre todo del cómo, porque a veces importa mucho el modelo que queremos, que tenemos, que queremos hacer en el futuro, pero el cómo lo hacemos es fundamental, porque un sistema de pensiones se basa en ese compromiso intergeneracional, se basa en una relación de confianza, se basa en intentar poner en común lo que nos une sobre el sistema, sobre el que queremos para Paraguay, para los que hoy son trabajadores, pero también pensionistas, y los que mañana serán pensionistas y los nuevos trabajadores que lleguen, para que haga frente sin estridencias a los movimientos que la propia sociedad tiene desde el punto de vista demográfico, desde los cambios en la economía, que vamos a una economía más robotizada, más digital, teniendo en cuenta los diferentes sectores. No es lo mismo un trabajador de la industria que un trabajador de la agricultura o un trabajador autónomo que otro del régimen general. Y eso hay que valorarlo, estudiarlo, evaluarlo y plantear recomendaciones con serenidad. Y esa comisión es una comisión para la reflexión serena y para el diálogo constante y el acuerdo político. Y me parece que el cómo es fundamental para tener un modelo que dé estabilidad y dé confianza a todos los paraguayos, que es lo que seguro los ministros que hoy me acompañan, las ministras y los ministros, compartirán conmigo, que hemos estado en esa sala de máquinas, si me permiten, con cordialidad. Así que muchísimas gracias y a su disposición. Muchas gracias, señora Fátima Báñez, por su presentación tan interesante. Realmente la experiencia del Pacto de Toledo tiene aprendizajes que conceptualmente son muy aplicables a nuestra realidad y a la realidad de cualquier país. Antes de abrir el espacio para preguntas, invitamos a su excelencia, la ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Paraguay, la doctora Carla Bacigalupa, que nos dirija unas palabras. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias, Fátima, por compartir este importante pantallazo del contenido y efecto que ha tenido y que sigue teniendo el Pacto de Toledo en lo que ha sido una gran reforma del sistema de seguridad social, que sin duda es un ejemplo también para nosotros y creo que para el mundo. Nosotros, bueno, también saludarle al presidente del CIR, muchas gracias nuevamente por esta gran iniciativa, al compañero Ramón Maciel, a Guillermo Sosa, gran compañero de trabajo, a todos los presentes, muchas gracias por este encuentro y esta oportunidad sobre todo de seguir aprendiendo y compartir un poco la realidad paraguaya y por supuesto también los grandes avances que ha tenido España. Yo contarte un poquito, Fátima, que hoy más que nunca estamos en esta pandemia sintiendo el rigor de las fallas o de las ausencias y de la importancia de caminar hacia una reforma estructural del sistema de seguridad social. Como vos sabés, desde marzo en Paraguay y un acatamiento
y adopción importante de medidas restrictivas, hemos sentido obviamente el impacto en el empleo, en la protección social, en la necesidad de llegar a muchísimos trabajadores informales. Paraguay tiene más del 65% de sus trabajadores en la informalidad, con una ayuda, y obviamente una ayuda muy necesaria en pandemia. Y ahí, por supuesto, que vivimos, ¿verdad?, muy en forma importante, digamos, la ausencia, por ejemplo, del seguro de desempleo para los formales, la ausencia de la formalidad, es decir, la exclusión impresionante de más del 60% de los trabajadores en Paraguay, y vimos nuevamente, y tuvimos que construir medidas rápidas de respuesta. Por ejemplo, sabe Fátima que en la práctica tuvimos que hacer una compensación por suspensión, que hoy en la práctica está fungiendo como una compensación por paro, que es lo que ustedes tienen, o una compensación por desempleo. En la práctica tuvimos que construir esta medida, la pudimos hacer desde el mes de abril, gracias a Dios, con un gran esfuerzo institucional. Entonces, hoy en la práctica está operando en Paraguay, sin que se llame de esa manera, una compensación por desempleo, pero que lo llevamos al área de suspensión de contratos de trabajo y aislamiento, que son los más pagados hasta ahora, dentro de un plan que lo llamamos Plan de Protección a Trabajadores Formales. Han llegado a estar más de 100.000 trabajadores en estado de suspensión, hoy vamos por el 8º pago, de un poco más de 16.000 trabajadores que siguen en estado de suspensión. Nosotros en Paraguay tenemos varias fallas del sistema de seguridad social que sin duda tienen que abordarse con una mirada integral y global. Vos hoy mencionaste muchas verdades que ya las abordó con mucha valentía España, y yo creo que también Paraguay las tiene que abordar. En primer lugar, la ausencia de la compensación, un seguro por desempleo. Paraguay es uno de los pocos países de la región que ya no tienen esta figura, que creemos que va a ser una pata fundamental que va a completar la seguridad social y va a ser un gran aliciente a la formalización también. Pues no lo tenemos. También la alta tasa de informalidad como tal, es decir, las personas que tienen una relación de dependencia y tienen que estar, pero eluden o evaden el sistema de seguridad social, debiendo estar obligatoriamente, no están. Pero también la exclusión, porque en Paraguay, aparte de informalidad, tenemos exclusión, es decir, no están obligados por ley a estar, por ejemplo, los autónomos, los independientes, los dueños de microempresas. Entonces hablamos ya incluso de una exclusión del sistema de seguridad social, que obviamente hace que también todos ellos estén fuera de la protección social. Aparte de eso, como ya mencionábamos en un encuentro anterior, Fátima, Paraguay es uno de los países con la tasa más baja de jubilación dentro de los propios aportantes, es decir, dentro de lo que es ya la formalidad, dejando fuera la informalidad y la exclusión, Paraguay tiene una tasa solamente del 10% de jubilación, es decir, el que aporta en Paraguay básicamente no se jubila. Entonces también eso es un desaliciente a la formalización. O sea, como que todo el sistema sabe que si aporta tampoco se jubila. Entonces eso es un contrasentido de todos los días, de estar, digamos, diciendo formalícense y aporten, pero bueno, el 90% no va a llegar. Y eso tiene que ver mucho con la rigidez del sistema, la falta de regímenes alternativos, es decir, acá solamente con 25 años de aporte y 60 años de edad y un solo régimen extraordinario, y otras normas u otros factores como una norma muy específica del Código Laboral, y acá sabe el ministro, sobre todo Guillermo Sosa, al que sucedo, que la inamovilidad, o digamos un tema muy importante que tiene el Código Laboral, hace que muchos empleadores despidan o saquen a sus trabajadores a los 9 años antes de llegar a una cierta estabilidad e inamovilidad, hace que muchos dejen de aportar y como no tienen regímenes alternativos, pierdan sus aportes de 9 años y vayan al cuentapropismo más o menos a la edad de 35 a 40 años. Esa es una realidad que la tenemos numéricamente ya ahora establecida también en el Ministerio del Trabajo, y es algo muy particular que incide mucho en que una cantidad inmensa de trabajadores aportantes no lleguen a jubilarse. Luego tenemos el sistema solamente de reparto, no hay un sistema
digamos, de capitalización, como ustedes ya lo tienen. Ahí es donde tendríamos que sentarnos, obviamente, a ver hacia qué sistema Paraguay tiene que avanzar realmente. Por supuesto, la inclusión de los independientes en forma ya obligatoria, obviamente con un sistema de monotributo y otras cuestiones que hagan que el sistema de seguridad social permee. También una visión global, Fátima, porque hoy tenemos un sistema contributivo sin duda y un sistema no contributivo que hace que cada vez más adultos mayores que no se jubilaron por todos estos motivos que ya esgrimí, lleguen a un sistema de pensión de adulto mayor, obviamente sustentado en el pago de impuestos de los ciudadanos paraguayos, cuando que todo esto, o por lo menos un gran porcentaje de estos adultos mayores debía haber llegado a una jubilación y no llegó justamente por este tema de pago de aportes parcial sin completar, pero no hay una conjunción o una mirada global de calzar ambos sistemas y por supuesto encauzarlos hacia una misma mirada de protección social. Y además, y nos lleva ya a la conclusión de que tenemos que tomar una medida similar, vos nos diste unos pasos muy concretos para avanzar hacia lo que sería un pacto de Asunción, ya me gustó porque tiene el nombre incluso. También lo que tenemos, Fátima, en la práctica es que tenemos numerosas leyes que van saliendo en forma inconexa, en forma, digamos, descoordinada, y también fallos del Poder Judicial que van saliendo y no van teniendo una mirada global. Obviamente, y voy a citar algunos ejemplos, ¿verdad? Como ciertos sectores que se van jubilando de manera más rápida, porque van logrando cierto cabildeo, ¿verdad? Con el Congreso. Entonces, por ejemplo, tenemos una ley de médicos muy reciente, una ley de psicólogos que se está tratando en el Congreso, pero no hay una mirada global. Y como vos lo dijiste, teniendo en cuenta que tenemos trabajadores, por ejemplo, en industria, estibadores o trabajadores que sí a lo mejor tienen que tener por la fuerza física y el desgaste una mirada mucho más especial en los tiempos de jubilación y aporte. Es decir, no hay, pero sí hay leyes que van saliendo sin esa mirada global. Y fallos del Poder Judicial también, por ejemplo, determinando la devolución de los aportes, por ejemplo, que sí lo tenemos para el sector público, es decir, hoy una persona que sale del sector público puede tener la devolución de sus aportes, y hace poco en el sector bancario también se estableció esto, pero por ejemplo, en el sistema de jubilación privado, el mayoritario, que es IPS, del sector privado como tal, aportan 9 años, pero no pueden tener la devolución de sus aportes, por ejemplo, teniendo en cuenta que prácticamente no se van a jubilar. Entonces hay como una inequidad reinante en todo el sistema, digamos, debido a estas leyes y estos fallos que no tienen una mirada globalizada y por supuesto principios rectores como el de la equidad y el de la justicia social para todo el sistema. Por eso es que hoy más que nunca hablamos de la necesidad de construir no la normalidad que teníamos, o sea, volver a la normalidad anterior, sino construir una normalidad nueva con una profunda reforma del sistema de seguridad social. Y yo insisto y quiero enfatizar lo que vos decías, el sostenimiento y la solvencia, ¿verdad? Sin duda, la suficiencia del sistema. Pero yo acá en Paraguay, y de acuerdo a las características que tenemos, yo hoy agregaría la mirada de protección al trabajador. Porque sin duda la suficiencia es necesaria, la solvencia también, pero hoy una mirada enfocada hacia la persona, hacia ese trabajador que más que nunca necesita hoy de una verdadera protección social en educación, perdón, en salud, en jubilación y en desempleo. Esa es la figura o la mirada que yo quiero enfatizar hoy como central, y a partir de esa mirada de protección con equidad, por supuesto, construir todas las medidas de suficiencia y de sostenibilidad del sistema, sin los cuales no vamos a lograr llegar al resultado final. Así que muchas gracias, con esto me despido, Fátima, muchas gracias por este gran aporte. Alcir, también pedirte que estés ahí trabajando con nosotros. Quiero pedir oficialmente a Alcir también que podamos seguir trabajando con Fátima. Tu experiencia es por demás importante. Queremos plantear el pacto de Asunción todos juntos y tener este gran diálogo y la gran experiencia, obviamente el Pacto de Toledo ahí instalada en el Congreso paraguayo, para que, bueno, podamos avanzar mientras fijamos los grandes principios hacia dónde queremos llegar, como un estatus de quedarnos aquí
no sacar nuevas resoluciones, nuevas leyes, hasta tanto entendamos hacia dónde queremos llegar y ir avanzando en eso. Muchas gracias a todos y a las órdenes del Ministerio del Trabajo. Pues muchísimas gracias, ministra. Enhorabuena. Permíteme que te felicite por esas decisiones. Las personas son lo primero, la salud y los trabajadores, y esa compensación por la suspensión de los contratos me parece una medida extraordinaria en un tiempo de crisis muy difícil de gestionar, pero toca sumar salud y economía, toca sumar protección de las personas, y ahí me parece que acierta el Gobierno de Paraguay y su ministra con medidas como esa. Y comparto con ella me ha gustado mucho lo de esa mirada global del sistema desde la serenidad, porque lo importante es trabajar para el futuro desde la experiencia del pasado, y sin duda la sanidad, el desempleo y la pensión son los tres pilares de lo que una persona entiende por bienestar y por seguridad de su vida, ¿no? Y ahí pues estamos para ayudar y para construir ese futuro desde la hermandad de dos países que se tienen aprecio y también reconocimiento. Y modestamente, pues la experiencia española, pues os la podemos contar, y también las decisiones importantes las tenéis que tomar vosotros en el Parlamento, con los diputados, con los grupos parlamentarios, con los agentes sociales, con la sociedad civil, que es tan importante. Felicidades a esta fundación por tomar la iniciativa, y también desde la experiencia de todos los que habéis estado en el Gobierno, como Guillermo, que sabe que las decisiones son complicadas de tomar, porque la política es el arte de gestionar lo difícil, ¿no? Los recursos que siempre son escasos, ¿no? Pero que pongamos siempre a las personas en el centro, ¿no? Y eso, en un mundo que cambia tan rápidamente, que está cambiando tan rápidamente, pues merece pues esa mirada global que decía con acierto la ministra, excelentísima doctora Carla Figalipó. Muchas gracias y buen día por Paraguay. Muchas gracias, señora Fátima. Luego de esta presentación tan completa, tan sucinta, clara y precisa sobre la situación actual del sistema de seguridad social del Paraguay que hizo la señora ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Paraguay, y de los desafíos a la luz de la presentación del proceso del Pacto de Toledo, vamos a abrir un espacio para preguntas a los participantes. En primer lugar, concedo el uso del micrófono al doctor Guillermo Sosa. Sí, muchas gracias. Celebro, congratulo por la brillante exposición de Fátima, no esperaba menos. Pero quería complementar con algunas preguntas que me gustaría que ella nos ilumine. ¿Quién controla, quién supervisa el sistema de pensiones en España? Porque acá hay un debate muy importante de la creación de la Superintendencia de Seguridad Social y la situación institucionalmente hablando de esa superintendencia. O sea, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social español, ¿cuál es su rol en el tema de controlar el sistema de seguridad social? Esa es la pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, querido ministro, querido Guillermo. Pues en España tradicionalmente ha sido Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que era el que controlaba los fondos del sistema público de pensiones, porque el presupuesto y las pensiones no contributivas, que dependen del presupuesto general, dependen del Ministerio de Hacienda. Tanto el desempleo como los fondos de cotizaciones para el sistema de pensiones depende del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social históricamente. Desde hace un año, desde el último gobierno, está dividido el Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social. Ahora lo hace el Ministerio de Seguridad Social, pero es una gestión dentro del Ministerio y la llevan los técnicos del sistema de Seguridad Social, que tienen el respeto, el reconocimiento de toda la sociedad. Cuando el fondo de reserva, que son los excedentes que quedan después de pagar pensiones en las épocas de bonanza, sobre las cotizaciones que aportan los trabajadores, se ha ido llenando de miles de millones de euros,
esos fondos se depositan en el Banco de España y tienen una gestión por funcionarios, altos funcionarios del Ministerio de Economía, del Ministerio de Seguridad Social, del Banco de España y del Ministerio de Hacienda. Eso se ha invertido normalmente en deuda pública de países con alto rating. Alemania, Francia, bueno, y nuestro propio país en deuda española, para que, por ejemplo, no se invirtieran en la bolsa española por la volatilidad. De esa manera, a lo largo del tiempo, ha tenido una alta rentabilidad y una parte, casi un 15 o un 20% a lo largo del tiempo, han sido nuevos ingresos al sistema porque ha estado siempre muy bien custodiado. Se ha invertido con prudencia esos excedentes para que siguieran contribuyendo al pago de pensiones en el futuro, porque ese fondo ha dado respuesta al pago de pensiones en los momentos que el sistema ha tenido déficit, como ha pasado en los últimos años. Por tanto, se hace desde lo público, se hace con funcionarios del Estado de alto nivel y se lleva con prudencia. Y ha sido bien, ha sido un acierto y tiene el respaldo de la sociedad española, porque además incluso, lo digo porque es lo que es verdad, ha tenido mayor rentabilidad que los fondos privados de pensiones del sistema de capitalización. Muchas gracias, señora Fátima. A ver si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Si no hay otra persona, yo quiero hacer otra pregunta. Yo también quisiera hacer otra pregunta al final. Adelante, doctor Guillermo. La relación con el sistema de salud, ¿verdad? Y el sistema de salud universal que ustedes tienen y que nosotros todavía no tenemos. Aquí el Instituto de Previsión Social es una de las grandes columnas de la salud pública, con el Ministerio de Salud que tienen los hospitales públicos, pero no es un sistema universal todavía, ¿verdad? Entonces, si nos puedes contar un poco cómo está estructurada el tema de la salud. Bueno, el sistema de pensiones en España nació como uno de los primeros derechos del sistema de seguridad social y desde los años 90-2000 se desvinculó, se empezó a desvincular y hoy el Sistema Nacional de Salud en España es un sistema universal y público al que tienen derecho cualquier persona que nace en España, incluso cualquier residente inmigrante que haya venido a nuestro país a las, digamos, las atenciones urgentes, las básicas, ¿no? Por tanto, es un sistema que como español tenemos derecho a recibir. Pero nació como dentro del sistema de seguridad social y a lo largo del tiempo se sacó y se separó del sistema. Y hoy lo gestionan, las competencias las tienen de gestión las comunidades autónomas, que con un mínimo básico que hay en España, algunas van incorporando nuevos elementos de protección sanitaria o elementos de prevención sanitaria, en tanto medicamentos que aportan al sistema, terapias que se aportan al sistema, los últimos avances tecnológicos en la detención de enfermedades que se aportan al sistema. Hay un margen de esa gestión que es una gestión que ya tienen desde hace años las comunidades autónomas porque es una competencia descentralizada. Muchas gracias, señora Fátima. Entonces, a ver si hay alguien más que quiere hacer alguna pregunta. Bueno, voy a formular la mía. De acuerdo al aprendizaje del proceso que llevaron adelante en España, si tuviera que recomendar una hoja de ruta, ¿qué temas incluiría prioritariamente en el inicio de la reforma y la construcción de lo que podría ser nuestro pacto de Asunción? Bueno, primero pido disculpas quizás por el nombre que me he atrevido a dar, querida ministra, pero bueno, me ha parecido un detalle simplemente de afecto con el Paraguay.
Yo creo que lo primero es el sistema. Entender qué sistema de pensiones queremos. Cómo ir integrando todos los regímenes y a qué queremos tender. A que haya dos mayoritariamente como en España, general y de autónomos, pero sobre todo si tienen hasta 8 sistemas diferentes, deberían de ir pensando en si merece la pena que el sistema sea de reparto público preferentemente y que sea igual para todos los ciudadanos, teniendo en cuenta que todos terminen o en el sistema general o en el sistema de autónomos, como pasa en mi país. Aunque es verdad que las clases pasivas, los funcionarios, como decimos aquí en España, tienen una especie de régimen, pero que básicamente se asimila al general. Pero eso por una parte. En segundo lugar, el pacto intergeneracional. Es muy importante hacer pedagogía, porque si no, como decía con acierto la ministra, no me compensa pagar cotizaciones al sistema. Si no voy a tener pensión, no tengo ningún incentivo. Pero yo creo que en eso Paraguay tiene una ventaja, y es que tiene una población muy joven y están por aprender. Y hay que hacerles ver que a lo largo de la vida los cambios que se vayan produciendo le van a dar una seguridad a lo largo de su vida, ¿no? Además, cada vez los empleos van a ser, cada vez cualquier persona en cualquier parte del mundo, por los cambios en la economía, la transición digital y la transición ecológica nos van a llevar a cambiarnos de trabajo muchas veces a lo largo de nuestra vida, a aprender y a reaprender constantemente, con lo cual el tener al final de la vida cierta tranquilidad de que hay una renta que me va a compensar todo el esfuerzo a lo largo de mi vida laboral, creo que se puede hacer pedagogía sobre eso. Pero lo tiene que aceptar una mayoría de las fuerzas políticas, porque si no, los mensajes van a ser contradictorios. Y en esto no debemos de engañar a nadie, debemos de decir la verdad desde el primer momento. Tenemos mucho que ganar juntos si nos ponemos a discrepar y a pelearnos en lo básico, que es el interés general, perdemos todos, ¿no? Por tanto, aquí creo que lo primero es tener 3 o 4 cosas claras. Sería muy bueno empezar con ese debate sereno en una comisión que no tenga competencia legislativa, que escuche a la sociedad y lo que demanda, que conozca las experiencias internacionales y que conozca también a los actores del ámbito económico. Yo quiero dar un dato para que entendáis la importancia de lo que antes también la ministra ha dicho con acierto, ¿no? El modelo de reparto, en mi país, 9 de cada 10 euros en pensiones se pagan con empleo, con cotizaciones a la Seguridad Social. Tan importante es tener un sistema de pensiones sostenible y suficiente para las personas como un modelo laboral que tienda a la formalidad. Porque el sistema de pensiones de reparto se basa en las cotizaciones de los trabajadores que están en activo. Por tanto, lo primero es que todos contribuyan al sistema. En España es obligatoria la cotización de un trabajador en activo y al trabajador autónomo tiene que cotizar y tiene varias opciones a lo largo de su vida para cambiar la cotización desde la mínima hasta la máxima, pero tiene que cotizar. Es decir, tender a la formalidad es bueno para todos. Y los sistemas de reparto dependen del empleo. Por tanto, como compromiso país hay que trabajar para que el crecimiento económico se traduzca intensamente en creación de empleo, porque si no, ni hay oportunidades para la gente en el corto plazo, ni nadie va a pensar en un modelo de pensiones en el futuro. Y eso creo que es parte de la pedagogía que tenemos que hacer, sobre todo con los jóvenes. Y vosotros tenéis una ventaja, que tenéis grandes cohortes de jóvenes, con lo cual tiene más futuro el sistema, pero claro, siempre que sean trabajadores formales desde el primer momento. Y en eso también le tendremos que ayudar con el primer empleo, con la conexión entre la educación, la universidad o la formación profesional o los oficios y una
y un primer trabajo que sea formal y que vaya haciendo y vaya subiendo en su vida profesional y con ello en la protección social del futuro. Creo que merecen también que de esa manera les podamos convencer o incentivar a que este modelo es un modelo ganador para todos. Y se pueden hacer muchas cosas, pero se tiene que hacer pedagogía y mucha comunicación. Y por eso los debates, el diálogo honesto y los consensos mínimos por el interés general son imprescindibles, porque estamos hablando del principal principio, que es fortalecer ese pacto no escrito intergeneracional para que haya hoy empleo y mañana una pensión segura para los paraguayos. Muchas gracias, ministra. A ver si alguien más quiere hacer uso de palabra. Sí, buenas tardes. Buenos días, Ron Víctor Molina, y solicité la palabra. Adelante, Víctor. Si podés Sí. presentarte, por favor, y Sí, yo soy a Víctor continuación Molina, formular fui tu pregunta. el actuario de IPS durante más de 10 años. Ahora me dedico al sector privado. Y la verdad que me parece una charla sumamente interesante. Le agradezco a la señora Fátima Báñez por participar. Es muy importante la experiencia que están compartiendo, ¿verdad? Y a la gente decir por organizar este evento. Lo que sí me preocupa es la poca participación de la gente, dada la importancia del tema, ¿verdad? Yo no le veo a nadie, por lo menos claramente, ni del Ministerio de Hacienda, ni de la STP, ningún parlamentario. O sea, realmente me parece que falta participación de mucha gente, ¿verdad? Habiendo dicho eso, quisiera comentar simplemente unas experiencias. Justamente en la oportunidad que me tocó a mí siendo director de cálculos actuariales de IPS, he tenido que hablar con varios presidentes, ministros de Hacienda, incluso presidente de la República, ¿verdad? Para tratar de iniciar algún tipo de reforma, pero sin necesidad de dar nombre, ¿verdad? La charla más, vamos a decir, clara de cuál es la realidad de Paraguay, me tocó hablar con un presidente que cuando le planteé empezar a hacer reformas me dice: mira, mi hijo, vos me venías a hablar de problemas dentro de 20 años y yo no sé si termino este gobierno, me dice. Entonces yo creo que es un claro ejemplo de que justamente son todos gobiernos y no es el Estado el que toma, vamos a decir, las riendas de esta situación, ¿verdad? Después, otro ejemplo, en IPS se trató de hacer una gran participación de la gente para empezar a la reforma, solamente era de la Carta Orgánica de IPS, ¿verdad? Incluso en esa oportunidad tuvimos cooperación del BID y nos fuimos hasta Chile, donde lo que nosotros tomamos ahí era el ejemplo que ellos tenían de las comisiones que se armaban, ¿verdad? Que eran comisiones no legislativas, sino eran, por ejemplo, se le contrataba a universidades y ellos organizaban la participación de toda la población, básicamente, ¿verdad? Se iban en todos los departamentos en Chile, tomaban nota, sacaban apuntes, ¿verdad? Y después esas comisiones hacían propuestas legislativas. Cuando nosotros tratamos de hacer eso y explicamos, lo primero que se pusieron en contra, dijeron: no, ustedes quieren llevar a capitalización individual. O sea, nunca ni se habló del tema, pero como se tomó ese ejemplo de participación de Chile, ya se llevó mal ejemplo, ¿verdad? Mucho se trató de hacerle entender a la gente que no era esa la idea, sino al contrario, empezar a que la gente dé ideas. Ni siquiera tenían que llevar ideas técnicas, sino simplemente expresar ideas, nosotros tratar de interpretar eso para ver qué se podía hacer. Y grande fue nuestra sorpresa, en realidad muy poca fue la participación, ¿verdad? La gente que llegó a enviar notas, lo único que todo el mundo, vamos a decir, reclamaba, es que decía que era una mala administración y que si ellos estaban en ese lugar iba a estar todo mejor, ¿verdad? En el caso de los sindicatos de trabajadores, nadie, y eso tenemos los documentos para demostrar, nadie habló de implementar, por ejemplo, el seguro de desempleo, ¿verdad? En el caso de los empresarios, nadie habló de administrar mejor los recursos. O sea, es un problema en el cual lo que yo veo, que en el caos mucha gente todavía se beneficia, entonces ese es el motivo por el cual no quieren cambiar. Y ante una falta de liderazgo, porque hay que ser sincero, esto no es nuevo, el Pacto de Toledo viene en parte por las recomendaciones del Banco Mundial en la década del 90. Cuando uno habla de los 3 pilares, uno busca antecedentes y los documentos son de 1992, 93. Entonces, nosotros tenemos las mismas recomendaciones, porque esas no fueron exclusivamente para España, fueron para todo el mundo, literalmente para todo el mundo. Entonces, Paraguay tiene más de 20 años
de hacer caso omiso a todas las recomendaciones, ¿verdad? Y entonces, ¿qué podemos hacer, verdad? La verdad de las cosas que se necesita un liderazgo fuerte, en algunos casos, no sé, incluso tal vez hasta restringir la posibilidad de que legislativamente se presente cualquier ley, porque esa es la realidad. En Paraguay cualquier ley se presenta y está, pero tiene desde horrores ortográficos, gramaticales y ni qué decir cuestiones técnicas, ¿verdad? Le doy el caso de Chile. En Chile solamente el presidente de la República puede presentar propuestas de modificaciones a la legislación de la seguridad social. No puede venir del Congreso. El Congreso tiene que aprobar, pero la propuesta la viene del presidente de la República. Justamente por la relevancia que tiene. ¿Por qué planteo esto? Porque en realidad lo de España es muy interesante, pero realmente los participantes son otros, ¿verdad? Yo no veo que nosotros tengamos la capacidad de sentarnos a consensuar y decir, este es el país que nosotros queremos. Yo sé que hay mucha gente que en el pasado lo ha intentado, incluso ustedes lo están intentando ahora, pero de vuelta, ¿dónde está acá? No sé, el vicepresidente de la República, en teoría, es el encargado de la reforma del Estado. ¿Dónde están los ministerios encargados de la reforma, verdad? Algún senador, algún diputado, la participación de las universidades. Realmente eso a mí me preocupa, ¿verdad? Que no haya participación, y al no haber participación jamás vamos a llegar a un consenso. A modo de ejemplo, ahora están presentando de vuelta un proyecto de ley donde ¿qué es lo que se quiere cambiar? Es la estructura organizativa, ¿verdad? No se piensa en el problema de financiación, no se piensa en el problema de un montón de gente que aporte y que no se jubila con la legislación actual, ¿verdad? Entonces, de vuelta, siempre nos enfocamos, yo creo, en las cosas menos relevantes, pero por intereses personales, y no solucionar un problema que, para ser sincero, realmente no tiene solución, sino es constantemente ir buscando soluciones, ir adaptando, pero no hay una panacea para decir, ok, hacemos estas 3 cosas y ya solucionamos toda nuestra vida el problema. Constantemente se van a presentar problemas, va a venir COVID, va a bajar la tasa de interés, va a aumentar esta modalidad de empleo tipo Uber o cosas así, o sea, siempre va a haber desafíos y siempre van a haber nuevas adaptaciones, ¿verdad? Evidentemente, pero de vuelta, porque... Sí, Evidentemente, Víctor, porque las reformas de un sistema de pensiones son permanentes, porque se tienen que adaptar a la propia sociedad, a su demografía, a la situación económica permanentemente. Pero yo, que he tenido la suerte de estar como responsable del Ministerio de Empleo y Seguridad Social de España, también les quiero decir una cosa, ¿no? La vida es de los optimistas y de los valientes. El no ya lo tenemos de salida todas las mañanas, vamos a intentar el sí, ¿no? Y la sociedad civil tiene que tener más voz siempre, en mi país y en Paraguay. Y a veces iniciativas importantes, como tiene esta fundación, pueden nacer de la sociedad civil y plantear un debate honesto, abierto, de medio plazo, para los jóvenes y para los mayores, para todos los paraguayos. Y debíamos de tener la complicidad de los agentes sociales, de los sindicatos y de la patronal, porque son parte fundamental de un modelo que depende del empleo. Y eso también lo tiene que llevar a gala, pues, la sociedad civil, que necesita aliados, necesita cómplices. Y cuando vayamos construyendo esas alianzas, pues convencemos a alguno de los partidos que están en el Parlamento, o es el propio gobierno el que puede plantear eso también dentro de las comisiones parlamentarias correspondientes, que tengan que ver con el ámbito social o de las pensiones. Por si esta fórmula española o cualquier otra que pueda adecuarse mejor a las necesidades de Paraguay se pueden llevar a cabo, ¿no? Pero si nadie empieza, no tendremos nunca la oportunidad. Yo creo que el reto, el desafío que tenéis es empezar el camino, y siempre empieza por un primer paso. Luego ya viene el segundo y luego viene el tercero. Y ahí vamos sumando aliados. Entonces, yo por eso digo que la vida es de los valientes y de los optimistas. Así que, ¿quién ha dicho miedo? Hay que empezar. Y empezar como hace la Fundación, con mucho acierto. Y le agradezco otra vez al presidente, al doctor Carrizosa y a Ramón, que está haciendo de coordinador de esta charla, la iniciativa. Los países no
pueden ser inmovilistas, necesitan reformas permanentes, porque el mundo cambia cada día. Y además cada día cambia a mayor velocidad, con lo cual tenemos que pensar en eso si de verdad queremos dejarle a las generaciones futuras un país mejor que el que nos encontramos. Y es obligación y responsabilidad de los partidos políticos, de los responsables del gobierno, pero también de la propia sociedad. Aquí nadie se escapa en responsabilidad. Algunos tendremos o tendrán más responsabilidad, pero es responsabilidad de todos y también compromiso de todos. Y yo creo que pensando en Paraguay, haciendo pedagogía, dando información y transparencia a todo este debate, será también compromiso de todos, porque encontraréis aliados en el camino. Gracias, Víctor. Muchas gracias, señora Fátima Báñez. Muchas gracias a Víctor Molinas por su inquietud. Antes de darle el uso de la palabra a la ministra Carla Basigalupo, quiero informarles que esta presentación es la segunda de todas las que estamos haciendo. El próximo lunes tenemos otra, en el marco de lo que se denomina la plataforma de participación de las organizaciones de la sociedad civil en el proceso de la reforma del Estado. Y así como explicó el doctor Carrizosa al inicio, hay otros equipos que están tratando otros temas. Esta presentación se hace en el marco del equipo de incidencia que se llama Sistema de Seguridad Social. Acá la compañera Sonia Leguizamón participa del equipo de incidencia. Tenemos representantes de la FEPRINCO, de la Unión Industrial Paraguaya, de la Asociación de Microempresas y de todas las centrales sindicales. Entonces, ya este es un proceso en marcha y le invitamos a todos los interesados a tomar contacto con nosotros y acompañar el trabajo de este equipo de incidencia. Ministra Carla Basigalupo, adelante. Bueno, muchas gracias, Ramón. Muchas gracias, Víctor. La opinión de un técnico, me gustó mucho escuchar tu sinceridad. Yo creo que hoy compartimos varios actores, a lo mejor no todos, como dice Fátima, es una cuestión de valentía y de decisión, sin duda. Y yo quiero contarles, hay una decisión que tomó el Ministerio de Trabajo muy firme este año, de sacar el proyecto de seguro de desempleo. Y lo sacamos. Sonia Leguizamón acá es testigo de que sacamos ese proyecto durante un trabajo de 5 meses. Estuvieron también, no sé si vos, Víctor, pero los técnicos de IPS, creo que sí estuviste, acá está nuestra directora también, Mónica Recalde. Fueron 5 meses arduos de trabajo. No es fácil instalar un seguro, una compensación por desempleo en Paraguay, atendiendo a toda la naturaleza y las características que ya tenemos, pero lo hicimos. El proyecto fue absolutamente consensuado y tuvimos varias reuniones yo misma con las centrales. Está ahora presentado a Hacienda y está así un poco trancado. ¿Por qué? Porque la cuestión presupuestaria tiene un reordenamiento. Yo hablaba de eso con Agustín Carrizosa este fin de semana, de que en Paraguay, y sabe también el ministro Guillermo Sosa, tenemos como un sistema un poco complejo de aporte de empleador formal. Ustedes saben que en Paraguay, y Víctor lo sabe, el empleador formal aporta un 14% al sistema de seguridad social para cubrir jubilación y salud. No sé si vos, Fátima, esto que yo te voy a contar lo sabes a cabalidad. Además del 14%, bueno, además del 14%, que es básicamente para la seguridad social, aporta como una carga adicional, un impuesto, si lo quisiéramos llamar de esa manera, de un 2.5% adicional por cada trabajador. Eso lo paga el empleador. ¿A dónde se va? ¿A dónde se va esa suma de dinero? El 1% va al sistema de formación para el trabajo, que se llama SNPP y Cinefocal, pero es un mismo fondo. Por unas cuestiones de leyes fueron llamándose de manera diferente. Pero es un solo fondo aportado por el sistema, el sistema empleador formal, que en la práctica se divide en 2 entes. Pero toda la formación para el trabajo está fondeada por el empleador formal, en ese 1% por cada trabajador. Además, el otro 1.5 va al Ministerio de Salud, que no tiene nada que ver con el sistema de seguridad social, porque el sistema de seguridad social lo provee IPS. Entonces, ese 1.5, ¿para qué se va? Bueno, se va desde el año 50 a pagar unas campañas que salieron contra el paludismo,
contra diferentes, digamos, epidemias en su momento, eran provisionales, pero después eso quedó establecido en forma, digamos, permanente. Entonces, la verdad es que hoy el empleador formal en Paraguay, en vez de pagar solamente el 14%, que cubre lo que es jubilación y salud, paga 16.5%. O sea, paga más. Y ese delta, esa diferencia, hace que obviamente el aporte sea más caro en la práctica. Ahora, el sistema de formación profesional y el sistema de salud pagado por el empleador formal no le retribuye al empleador formal en exclusiva, sino que sustenta un sistema de capacitación para el trabajo que opera para todo el país e incluso para los informales y hasta para el sector público. Y además el sistema que paga el empleador formal en el Ministerio de Salud es para también todos los paraguayos, es decir, está pagando la lucha contra el paludismo, contra el dengue para todo el país. Entonces, ¿qué es lo que se pretende también en esta reforma? Que lo que paga el empleador formal, que lejos de haber tenido un incentivo, porque si hablamos de que tenemos que incentivar el empleo formal, tendríamos que haber hablado en todo caso, Fátima, no sé si vos estás conmigo, de hacer al contrario, descuentos, incentivos, digamos, hacer mucho más apetitoso, porque si yo doy, también recibo. Entonces, eso en Paraguay históricamente no se hizo, sino que al revés. Se estableció una tasa básica para cubrir salud y jubilación, pero después se le encareció al empleador formal poniéndole un impuesto adicional para pagar otras cosas de alcance nacional para todos los ciudadanos paraguayos. Entonces, hoy tendríamos que rever también, Víctor, IPS y todo, que ese 16.5% se conviertan en la práctica en verdaderos alicientes para el sector empleador formal. Entonces, que ningún empleador ni siquiera opte por decir, bueno, yo voy a ser informal. No. Por eso es que planteamos hoy que ese 1% que se va al sistema de capacitación para el trabajo sea realmente honrado con un super sistema que el gobierno anterior, acá con Ramón y con Guillermo, ya empezó una transformación importantísima, nosotros la seguimos, para que ese sistema de calificación honre realmente la calificación del personal y la mano de obra paraguaya. Es decir, que un empleador diga, yo pago, pero recibo acá la mejor capacitación y no tengo que traer instructores de afuera, o no tengo que tener mano de obra de Bolivia, de otros países, porque aquí tengo mi sistema de aumento de productividad, sabiendo que Paraguay es históricamente un sistema de productividad, o sea, un país de productividad baja, históricamente, pero un sistema fortalecido. Aparte, que ese 1.5, Fátima, lo que nosotros estamos planteando ahora, pero esto surgió incluso del tripartismo, es que deje de fondear cuestiones que son para todo el país y se queden para fondear un seguro de desempleo, ya que hoy ya está aportando el empleador formal, pero no tiene esa contrapartida de una mayor protección al empleo. Entonces, lo que estamos planteando, y yo quiero ser muy concreta, porque además suelo ser bastante pragmática cuando planteo o planteamos las soluciones, es que realmente hoy, más que nunca, como una de las primeras medidas muy concretas, ese 1.5, en vez de ir a salud, quede en IPS y creemos todos juntos en Paraguay esa gran herramienta que va a ser la compensación por desempleo. Y yo solamente quiero cerrar con esto y despedirme, es que en plena pandemia, imagínense, logramos crear ventajas comparativas del empleo formal. Hoy, un trabajador informal no tiene cobertura por suspensión, no tiene cobertura por COVID positivo, no tiene cobertura por aislamiento, ni tampoco por vulnerabilidad, el trabajador informal. Pero el trabajador formal sí tiene todo esto. ¿Qué pasó, Fátima? En este tiempo de pandemia, en el que logramos construir esa ventaja, tuvimos muchísimas inscripciones de empresas, de trabajadores que querían acogerse a estos beneficios. Entonces, lo que quiero manifestar es que en plena pandemia, la pandemia nos dio una lección, señores. Hay que construir ventaja de ser formal, porque con el látigo y la sanción no vamos a lograr nunca bajar los índices de informalidad en Paraguay. Y la construcción de una compensación por desempleo, honrar el aporte patronal más que nunca hoy, va a ser sin duda ese primer paso
de fortalecer las ventajas de ser formal en Paraguay. Entonces, la pregunta de Víctor, yo diría, o la pregunta de Ramón, ¿cuál es hoy el primer paso que nosotros aconsejamos? La construcción de ventajas comparativas de ser formal y luego ya, por supuesto, avanzar hacia las otras reformas de gobernabilidad, el fraccionamiento de caja, en fin, unas cuestiones más estructurales. Pero la construcción de ventajas de formalidad hoy va a ser un paso fundamental para aumentar exponencialmente los niveles de formalización y de protección social, que es lo que nosotros sentimos que tiene que ser el primer paso concreto de esta gran reforma. Muchas gracias. Muchas gracias. Enhorabuena y mucha suerte para todos. Cuídense Muchas mucho, gracias. porque todavía toca convivir con la pandemia hasta que llegue la vacuna para la población. Cuídense, Bueno, feliz Navidad y buen año. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, ministra, por su presencia. Gracias, ministra. Gracias, señora Fátima. Gracias a todos Gracias, Guillermo. Gracias a todos. Adiós.